pero sí se pueden evidenciar, muchas de ellas microscópicamente, o pueden dar trastornos también fisiológicos en la persona. Mientras que las lesiones irreversibles prácticamente van a comprender ustedes de que todo lo que muere ya no puede volver a la vida, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener los casos de muerte celular, que son procesos irreversibles, que son de diferentes tipos y diferentes causas. Y luego las lesiones persistentes, como su nombre lo indica, persistentes, que siempre van a estar. Una vez que aparecen, van a continuar en nuestro organismo, ¿no? Y hay un buen número de términos que tienen que conocer ustedes. Y en eso radica este primer capítulo, ver lo que es lesión celular. ¿De acuerdo? Entonces, uno de nuestros textos fundamentales es de Robbins, pero van a encontrar ustedes un sinnúmero de autores en relación a patología. Uno que es muy parecido y que casi también el nombre es similar es el de Rubin, ¿no? No es Robbins, ¿no? Sino Rubin, pero también tiene su texto de patología. Y en los textos están las dos partes que hemos mencionado. Uno que es la parte general, la patología general, y la otra que es la patología especializada por aparatos o sistemas. ¿Bien? También van a tener otros textos, por ejemplo, ustedes conocen muy bien a lo que corresponde a Netter. Netter prácticamente lo conocimos porque era de anatomía, ¿no? Y prácticamente quienes han continuado la labor de Netter, porque Netter ya es fallecido, todos sus colaboradores han editado o han dividido lo que es Netter, toda la colección de 9 o 10 tomos con la que consta esa colección, ¿no? Lo han dividido uno en histología, otro en patología, que abarca las dos fases, 1 y 2, ¿no? Y también tiene los específicos por aparatos y sistemas, ¿no? Después tienen un texto que es sumamente amplio, ocupa casi todo una mesa pequeña, ¿no? que es de un autor español que lo llamó Patología, mapas de patología, en el cual se señala todo lo que es cuadros sinópticos, desde la patología general hasta la patología especializada también, ¿no? Fotos tiene también algunas, pero muy pequeñas, a pesar de que el libro es grande, ¿no? Pero sus fotos son muy pequeñas. ¿Okay? Bien. Y disculpen si no me he presentado, he debido comenzar por eso. ¿Okay? Soy el doctor Jaime Rosales Montt. Probablemente con algunos ya nos conocemos por Morfo3, ¿no? Si no ha sido por internet, ¿no? Ha sido presencial, sobre todo en la práctica. ¿Okay? Bien, entonces, con quienes ya han llevado conmigo este curso, ¿no? Vamos a ver hoy día lo que es ya no la estructura normal como se ve en histología, sino vamos a ver las alteraciones de estos tejidos que hemos conocido. ¿Okay? Por lo general, en esta primera parte, alteraciones generales. ¿Okay? Y además, debemos de pasar lista también, que es lo que nos exigen, y a la vez, no sé si están señalados acá lo que corresponde a los delegados del curso. Vamos a pasar lista primero. Aguilar y Nostroza. Presente. Barriga López, Solange, ¿no? Bazán Mota, Bazán, ¿está? Perna Montesinos, Bolaños,
Cabanillas, Campos Cruz, Carranza, Carrasco, Cacique, Coñas, Presente. con ñ, ¿lo pedido? Sí, coño. Chávez, Presente. Dávalos, Fajardo, Farro, en realidad ustedes han visto en sus PPT ya el inicio de la clase, ¿no? Lo que es las alteraciones celulares. Pero debemos de comenzar siempre con lo que corresponde a nuestro curso, que es patología, ¿no es cierto? Sí, la bienvenida por lo general que se estila al inicio del curso, ¿no? Y comenzamos con lo que es prácticamente lo relacionado a diferenciar entre salud y enfermedad, ¿no? Nuestro curso específicamente se denomina patología porque etimológicamente patos con una H después de la T significa sufrimiento o enfermedad, y logos, lo que conocen todos, que significa tratado o estudio. Entonces, por eso patología es el estudio de las enfermedades, ¿no? Y por eso se hace el balance entre lo que es salud, en lo cual ya han estudiado ustedes la fisiología normal, la morfología normal también con anatomía y la histología, ¿no? En fisiología normal, el curso de fisiología específicamente, ¿no? Y también la psicología. Hay que tener en cuenta el aspecto psicológico también de las personas, ¿okay? Entonces, nosotros vamos a tener el estudio de estas alteraciones. En patología, la alteración funcional o psíquica, ¿no? Que está dado por lo que es la fisiopatología y la psiquiatría, ¿okay? Y prácticamente puede involucrar todo este aspecto, el aspecto molecular, el aspecto celular que hemos dicho, ¿no? Con lo que iniciamos nuestras clases, el aspecto tisular o de los tejidos, el aspecto orgánico y el aspecto sistémico. Estos dos últimos lo van a ver en lo que es aparatos y sistemas en cuanto a alteraciones patológicas, ¿no? Pero además la morfología patológica, que es la anatomía patológica propiamente dicha. ¿Qué alteraciones? Y las alteraciones que se presentan en nuestro organismo van a tener evidencias macroscópicas. Entonces, de lo que ustedes han visto, los órganos, lo macroscópico en anatomía, también en muchos casos van a encontrar la observación de las lesiones en forma macroscópica. Y esas lesiones en forma macroscópica tienen que evidenciarse también a la microscopía. Entonces se involucra todo lo que es la enfermedad. Y no solamente relacionarlos entre lo macroscópico y lo microscópico, también hay que ver qué alteraciones suceden en la fisiología. Lo que era la fisiología normal, cómo se va a alterar esa fisiología en los diferentes o en las diferentes enfermedades que vamos a conocer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos dos últimos involucran lo que es la enfermedad, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Bien? Entonces, prácticamente la noción de enfermedad siempre va a estar matizada por el entorno cultural, social
y político. ¿Okay? Muchos dicen que en medicina no debemos intervenir en política, pero básicamente es también una forma de participar dentro de la política. Y por eso es que en el Ministerio de Salud se elabora todo lo que es la política de salud para una nación, ¿no? Entonces debemos de conocer también algo de lo que es la política de salubridad nacional o la política de salud específicamente. Las enfermedades comienzan como una alteración funcional, siempre. Lo característico con los síntomas. También como una alteración morfológica, ¿no? Estas alteraciones funcionales originan cambios en la morfología de determinados órganos, ¿okay? O también en el aspecto psíquico, ¿no? Lógico que nosotros no vamos a ver cómo una alteración psíquica se puede evidenciar macroscópicamente, siendo el órgano fundamental de esas alteraciones psíquicas lo que es el cerebro. Eso no se evidencia macroscópicamente. Lo vamos a demostrar sobre todo quienes hacen esta especialidad de psiquiatría con la conducta de la persona, ¿no? Por lo general esa conducta está totalmente alterada y con frecuencia terminan todos con alteraciones morfológicas, ¿no? Salvo lo que hemos mencionado en el aspecto psíquico. Luego tienen este otro cuadro, ¿no? En el cual siempre vivir más y vivir mejor, ¿no? Que es lo que está marcado dentro de los lineamientos de la salud, ¿no? Se supone vivir con salud que se ve amenazada por, ¿no?, factores biológicos, factores ambientales, el estilo de vida y el sistema sanitario. En esto el sistema sanitario es donde interviene lo que es el Ministerio de Salud, la política de salud que debe conllevar toda nación, ¿no? Pero la salud también, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que confluir para dar una verdadera salud a las personas, ¿sí? Es algo bastante difícil y que muchas veces no se cumple, ¿no? Entonces, la salud se ve amenazada por la enfermedad. La enfermedad va a producir problemas sanitarios, ¿no? Cuando hay bajo nivel de desarrollo, cuando también las patentes de los medicamentos no son los adecuados, ¿no? Muchos, por ejemplo, elaboran medicamentos que no tienen el verdadero, la verdadera disposición o disponibilidad de acuerdo a las leyes, ¿no? Y elaboran medicamentos falsos, ¿sí? Y también hay dificultades en la investigación. Por eso es que acá en la universidad, ¿no?, en la que ustedes están formando, existe el proyecto para que se inmiscuyan bastante en lo que es la investigación en salud, ¿no? De acuerdo a una determinada enfermedad que ustedes tengan a bien conocerlo más profundamente, ver cómo es que se puede llegar a tener un mejor control de ella, ¿no? Pero específicamente tenemos nosotros lo que es la última pandemia del COVID-19, ¿no?, que prácticamente no se han podido realizar estudios en nuestro medio. Los estudios que tenemos es sobre todo de muertes, ¿no? Pero a pesar de que han muerto muchas personas, no ha habido la disponibilidad ni las facilidades para realizar los estudios de necropsia, ¿sí? Porque en nuestro medio hubiese sido importante realizarlo, pero con las carencias que hay de salud en vestimenta, instrumental, en todos los hospitales de nuestro país, lamentablemente no se puede o no se ha podido realizar esos estudios, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido estudios de patología por referencia de Italia, donde sí han realizado las necropsias a pacientes fallecidos con esta pandemia del COVID. En nuestros medios no se ha hecho ninguno, ¿no?
solo los hallazgos por la evolución clínica de los pacientes que han fallecido de esta pandemia, ¿no? Entonces, hay que tener también las facilidades para poder realizar esos estudios. Lo que últimamente se está publicando, que es el dengue, también, pero en el dengue sí se puede realizar, ¿no?, estos estudios si es que el paciente fallece o cuando está en toda la evolución clínica, con lo que es el manejo de la enfermedad y también los exámenes auxiliares que se puedan realizar. Y si alguno de ellos fallece, bueno, llegar a la conclusión anatomopatológica del fallecimiento de ese paciente, ¿no? Definitivamente las autopsias o necropsias son parte de la patología. ¿Sí? Las enfermedades se llegan a diagnosticar mediante entrevistas clínicas, que es lo que van a hacer ustedes ya a partir del próximo ciclo, ¿no?, con el desarrollo de la historia clínica. Y para hacer la historia clínica tienen que conversar con el paciente, de acuerdo a un temario que está escrito en toda la historia clínica, hacerle las preguntas referentes no solo a su enfermedad, sino sus antecedentes. Y los antecedentes van desde el nacimiento hasta antecedentes familiares, ¿no? Entonces todo eso se ve acá en la historia clínica o la entrevista clínica. Luego van a realizar ustedes la exploración física, ¿no? Lo que es, aparte de la interrogación, después pide la autorización del paciente para que les permita hacer el estudio físico, ¿no? Lo que es la palpación, ¿no?, entre otras maniobras clínicas que se desarrollan, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la exploración complementaria, cuando ya uno llega a tener alguna certeza de qué es lo que está pasando directamente con ese paciente, explorar más dirigido la zona o el aparato o sistema donde está radicada las alteraciones más notorias. ¿Okay? Entonces, las enfermedades también pueden ser tóxicas. Muchos elementos tóxicos tenemos en nuestro medio, ¿no?, incluyendo los medicamentos, ¿no? No todos responden igual a un determinado medicamento, ¿no? Para algunos pueden ser tóxicos, le dan los clásicos procesos alérgicos. Entonces hay que tener en cuenta, ese paciente ya no debe tomar ese medicamento porque siempre le va a causar estragos, le va a causar daño. ¿Okay? También vamos a tener el aspecto ambiental. El medio ambiente es también muy importante en el desarrollo de las enfermedades. El hecho simple de un cambio de clima nos afecta, ¿no? Y nos afecta de diferentes formas a cada uno. Basta que una persona tenga un resfrío común y los que están a su alrededor van a desarrollar el mismo tipo de enfermedad, ¿no?, por el aspecto ambiental. Lógico que en el ambiente también se ve una serie de otros trastornos, ¿no?, entre las cuales están consideradas las enfermedades ocupacionales o la contaminación ambiental también, ¿no? Entonces, es amplio en cada uno de ellos, ¿no? Pueden ser de tipo infeccioso, que es lo que vamos a ver nosotros, qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando hay una infección, ¿no? O podemos decir cuando hay una inflamación. La reacción de nuestro organismo básicamente ante un proceso de cualquier tipo, primero es con una reacción inflamatoria. ¿Okay? Y vamos a tener que mencionar cuál es la diferencia entre inflamación e infección. No es lo mismo. ¿Okay? Si alguien tiene una idea de la diferenciación, lo puede decir con toda libertad. ¿Okay? Y también van a tener ustedes enfermedades que no son infecciosas. Por ejemplo, las clásicas neoplasias. Y de las neoplasias las que corresponden a cáncer, ¿no?
que cada año van en aumento, ¿no? Y todos nuestros órganos son susceptibles de padecer de una neoplasia maligna. ¿Okay? Lógico que hay muchos factores que van a contribuir al cáncer. Y precisamente nosotros tenemos un capítulo en patología que es hablar de neoplasias, tanto benignas como malignas, ¿no? Y sobre todo la neoplasia maligna, el aspecto genético, ¿no? O el aspecto de la patología molecular, que va a ser muy importante para determinar esta neoplasia maligna, ¿no? Dentro de las alteraciones también que no son infecciosas, podemos tener alteraciones endocrinas, ¿no? Nutricionales y metabólicas. ¿Okay? Pueden estar relacionadas entre ellas, sí, ¿okay? Pero el grupo de enfermedades endocrinas, ¿no? Va a ser bastante variado. ¿Okay? También van a tener ustedes el rubro de enfermedades mentales, que no lo abarcamos nosotros. En psiquiatría lo van a ver con mayor precisión, ¿no? Las alteraciones mentales, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Eso sí, a muchos les va a llamar la atención y van a verse bastante atraídos por esas alteraciones, ¿no? Y además, las enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas que por lo general están relacionadas con la edad de los pacientes, ¿no? Cuando se llega a la senectud, va a haber degeneración de muchos de nuestros órganos, y entre ellos especialmente a nivel cerebral, con la presencia de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, ¿no? Que ustedes lo van a ver o ya lo han visto en lo que es Morfo 4, ¿no es cierto? En neurología, ¿no? Neuropatología especialmente. Bien, ustedes probablemente han visto un esquema de un árbol en el cual se simboliza lo que es toda la medicina, ¿no? Yo escogí este, en el cual establece una especie de puente, ¿no? Y que enmarca específicamente también, al igual que el árbol, ¿no? La evolución de nuestra carrera. Para llegar a ser médico tenemos que atravesar todos estos pilares, ¿no? Biología, anatomía, fisiología, histología, ¿no? Las diferentes especialidades médicas también, pediatría, ¿okay? ¿No? Pero entre ellas está patología general, que es lo que vamos a hacer ahora en este ciclo. Y el siguiente ciclo van a hacer ustedes la patología especial, que ya significa llegar a cruzar el puente para llegar a ser médico, porque patología especial lo van a ver ustedes junto con lo que es ya la medicina interna y las especialidades de toda la medicina. ¿Okay? Entonces, a esto deben llegar ustedes, si es posible más allá también, ¿no? Porque cada vez nuestro campo médico se está ampliando mucho más, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que es la patología molecular, que tiene bastante aceptación, y sobre todo ustedes que están más en la investigación van a llegar a conocer mucho mejor ese aspecto dentro del campo médico. ¿Okay? Entonces, no hay que detenernos, hay que cruzar el puente, ¿no es cierto? Bien, en base a esta introducción, que es patología, etimológicamente patos, enfermedad, sufrimiento, logos, estudio o tratado de la enfermedad. ¿Cómo se define la patología? ¿No? Como todo en ciencias médicas, es una rama de la ciencia médica que va a estudiar los cambios estructurales y funcionales de las células, de los tejidos y los órganos que se producen en toda enfermedad, ¿no? La afectación de una enfermedad a los diferentes órganos, ¿no? Y en el aspecto docente, la patología es una disciplina
que interrelaciona las ciencias básicas con la práctica clínica. Y cuando lleven ustedes la parte clínica, va a haber un rubro en los diferentes hospitales en donde van a rotar que corresponde a los correlatos clínicos patológicos, en el cual van a tener ustedes que desarrollar un caso, ¿no?, de un determinado paciente que están viendo, ¿no?, durante su práctica clínica, y van a tener que establecer toda la historia, los exámenes auxiliares, a qué conclusión han llegado, y también se invita a un patólogo para que nos haga la relación clínico-patológica, ¿no? La patología confirma la evolución, ¿no? Pero no solamente con pacientes vivos. Si fallecen esos pacientes también, ¿no? Claro. ¿No? Si fallece el paciente también se hace la correlación clínico-patológica para ver la causa de muerte. Y que en cierta forma ese es el producto final de una realización de una autopsia o necropsia, ¿no? ¿Okay? Muchos a veces no les gusta hablar de autopsia, a otros sí, ¿no? Y prefieren, entre los que no les gusta hablar de autopsia, hablan de necropsia. En realidad es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Pero los que se oponen dicen que autopsia es verse a uno mismo, ¿no? Y no puede ser, porque uno mismo no se puede autopsiar, ¿no? En cambio, lo que es mejor necropsia, ¿por qué? Porque uno ve al muerto, al cadáver, ¿no? Pero quien empleó el término de autopsia no era porque uno mismo se realice la autopsia, sino porque uno se ve a sí mismo por ser semejantes, por ser seres humanos. Entonces los cambios que se producen en ese ser humano, si uno también coge en alguna oportunidad esa misma enfermedad, va a tener los mismos cambios, en mayor o menor grado, ¿no? Entonces hacia eso se refiere el término autopsia, verse a uno mismo como ser o ente, ¿okay? No es que uno mismo se haga la autopsia, bajo ningún punto de vista. Bien, tradicionalmente entonces la patología se subdivide en patología general, como hemos dicho, estudia las reacciones básicas de las células y de los tejidos ante toda agresión o no. Y la patología especial o sistémica estudia las reacciones específicas de órganos y tejidos especializados ante una determinada enfermedad. ¿Okay? Por eso en patología especial ustedes van a comenzar casi siempre con lo que es patología del aparato respiratorio. Y van a ver desde lo que es las enfermedades denominadas EPOC hasta todas las enfermedades ya más específicas de acuerdo a un determinado agente causal, ¿no? Todo lo que se desarrolla en el aparato respiratorio, en cada uno de sus órganos, ¿no? Y entre ellos van a hablar de la enfermedad más común de nuestro medio, que es la tuberculosis, ¿no es cierto? Aparte de hablar de esa enfermedad infecciosa, van a hablar también de neoplasia, la neoplasia del aparato respiratorio, que más se pueden presentar, ¿no? Bien, a través de la historia la patología también tiene sus determinados capítulos, ¿no? Por ejemplo, en la antigüedad existía lo que es la patología del hombre social, ¿no? La enfermedad era considerada como un castigo de los dioses, ¿okay? Y eso se evidencia cuando uno lee lo que es la historia universal, ¿no? Incluso en la misma Biblia, los determinados pueblos que no obedecían el mandato de Dios, ¿no? Sea cual sea el Dios, ¿no? Sufría los estragos de una epidemia, de un cataclismo o de alguna otra alteración, donde
al igual que nosotros hemos tenido la pandemia, donde han muerto muchos de nuestros connacionales, también sucedía eso en la antigüedad. Pero los antiguos creían que era un castigo de Dios. ¿Okay? Hoy en día ya nos hemos alejado de esos conceptos. Hasta que llegó el concepto de que la patología era propia de una determinada persona, la patología individual, la enfermedad con signos y síntomas diferentes para cada persona. ¿Okay? ¿No? Luego, la patología orgánica, que fue considerada por Morgagni, ¿okay? Que correlaciona síntomas y lesiones en los órganos. Ahí ya comienza a estudiarse qué síntomas están relacionados con determinados órganos, ¿no? Luego, la patología tisular, Bichat. ¿Por qué recuerdan a Bichat? Por la bola de Bichat, ¿no es cierto? Pero sin embargo, Bichat también tuvo injerencia en la evolución de la medicina. ¿Por qué? Porque lo que se altera, él mencionó de que lo primero que se alteraba eran los tejidos de nuestro organismo, ¿no? Y luego viene el padre de la patología, Virchow, hace ya del siglo XVIII, creo, o si mal no recuerdo, en que establece que la célula es la base de la enfermedad. Y es lo que hacemos. Por eso estudiamos primero las lesiones celulares en patología, porque es la base para la aparición de muchas enfermedades. ¿Okay? No se olviden, Virchow. Incluso en inflamación van a tener ustedes lo que es la tríada característica de Virchow, ¿no? Luego, la patología subcelular, ya los avances posteriores, en el que tenemos a Ruska, que descubre el microscopio electrónico, ¿no? En el cual, ¿no?, prácticamente se involucra mucho más el estudio de la célula, se profundiza más hacia el interior de la célula, ¿no? Y representa un avance en lo que es la histología y por ende también en la histopatología. ¿Sí? Por último vamos a tener la patología molecular con Milstein, Kohler, mediante la aparición de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Y con Müller con lo que es el hallazgo o la creación del PCR, de la proteína C reactiva, ¿no? Entonces, hoy en día se siguen prácticamente con avances mayores en todo lo que es la patología molecular, ¿no? Y ustedes van a tener oportunidad de conocerlos y verlos, sobre todo, ¿no?, en nuestro curso y también en otros cursos.